Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Buenos días, antes que nada. Pues nada, aquí una vez más, hoy que es día sábado. Pues estamos aquí platicando de nuestros temas predilectos, preferidos, de nuestros temas que nos interesan, de los temas que nos ocupan día a día. Con eso pues obviamente pues es una cuestión de analizar, por ejemplo, mi estigmatización, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión de todo de estos videos. Entonces pues nada, pues aquí estamos una vez más. Y estábamos platicando la vez pasada pues de todo este fenómeno social, cultural que se ha estado dando. Yo estaba pensando hace un momento que pues toda esta cuestión pues de los países latinoamericanos. Precisamente estábamos hablando de las medias castas, ¿no? Que le dicen, o la half caste en Estados Unidos. Parece ser que los ingleses fueron los que adoptaron el término. Entonces la cuestión aquí es que parece ser que Latinoamérica es la única región del mundo donde se da esta integración. Es una integración completa. Porque recordemos que en América Latina pues es una gran variedad de razas, tanto de descendencia europea, africana, tal vez asiática. Entonces se da todo un matiz, y obviamente de los indígenas, ¿verdad? De los pueblos nativos de México y de Latinoamérica y de Estados Unidos, Canadá. Esa es una parte importante porque en toda América, hay nativos, hay gente indígena, por así decirlo, que no necesariamente son reconocidos. Por ejemplo, en Canadá no están muy reconocidos o casi no se habla de ellos. En Canadá, yo que sepa, es un país nórdico, pero aún así sí hay gente nativa. Y a veces, por ejemplo, los canadienses les llevan la industrialización, las fábricas, las plataformas petroleras, y pues nada, pues ahora sí que empiezan a desintegrar sus comunidades. Aparte del cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, los nativos de Estados Unidos pues están en reservaciones. Entonces, eso es algo muy importante. Porque América Latina fue colonizada por españoles y portugueses. Entonces, en ese sentido, aquí sí se dieron las castas, pues los linajes, cosa que no se dio en Estados Unidos. Ahí no se dio el mestizaje. Entonces, esa es una parte importante de todo esto, porque parece ser que en América Latina es donde se dio todo este mestizaje. Entonces, precisamente hablando de las fobias que tienen, por ejemplo, pues yo creo que la mayoría de los países, inclusive los africanos, se puede decir que inclusive los africanos tienen una fobia, ¿no? Porque, por ejemplo, los ingleses o los españoles o los alemanes, pues en algún momento fueron muy muy imperialistas, ¿no? O se la pasaban conquistando países. Pero eso es algo muy, muy interesante, porque nunca se dio, en esos países europeos nunca se dio el mestizaje. Habría que ver cuál es la razón, ¿no? Pero yo creo que ahí la fobia radica en que precisamente mucha gente, o la mayoría del mundo, cree que con el mestizaje pues se va a acabar la raza humana, o se va a acabar su raza, o la raza blanca, o la raza asiática, o no sé. Entonces yo creo que eso es muy importante en la xenofobia o en el racismo, ¿no? Más allá de que sea, por ejemplo, los de raza blanca se consideren la raza superior,
más allá de eso, más allá de ese discurso de superioridad o supremacista, también existe un miedo, ¿no? O sea, yo creo que tal vez muchos países creen que se va a acabar su cultura, pero eso es una mentira, porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, bueno, en toda América, perdón, pues las razas nativas o las culturas nativas pues siguen muy vigentes, muy vivas, y son parte de la comunidad, o sea, no sean, vamos, siguen ahí, pues. Y nada, pues que son una parte bastante importante, si no es que la más importante de todo esto. Entonces, por otro lado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, estaba yo pensando que sí se dio una especie de mestizaje, pero se dio una especie de mestizaje entre puro razas blancas, ¿no? Porque llegaron que franceses, que ingleses, alemanes, irlandeses, y de toda esa mezcla se dio lo que hoy conocemos como los gringos o los gabachos. Entonces, pero finalmente son razas blancas. Pero los ingleses fueron muy cuidadosos precisamente de no mezclarse, eso sí cabe mencionar, con las razas nativas de América en su territorio. En primer lugar, trataron de exterminar a los nativos, y en segundo lugar, esclavizaron a los afrodescendientes o a los afroamericanos. Entonces, ellos sí son bastante cuidadosos con eso. Hoy en día se tiene una especie de integración que es decirle no al racismo. El decirle no al racismo no necesariamente quiere decir que quieres integrar a la raza o a otra raza que no es de tu color. Lo único que hace el no racismo o la no xenofobia es nada más convivir, ¿no? Como se hace en Estados Unidos o partes de Europa. O sea, se convive, pero el mestizaje no es bien visto. En Estados Unidos yo he estado pensando que el mestizaje sí se da, pero se da poco y no está reconocido. Lo que es caso contrario, en América Latina se dio y se integró, o sea, ya está bastante integrado y está reconocido. En Europa parece ser que el mestizaje es un cliché. Ahí sí, para que vean, en Europa el mestizaje es un cliché completamente. O sea, pues creo que en Europa todavía no pueden con las razas africanas, todavía no pueden con las razas musulmanes, todavía le tienen fobia. Por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, a veces insultan a los latinoamericanos, se han dado casos. Entonces, incluso de mujeres, por cierto, o primordialmente de mujeres blancas. Eso es algo muy importante, porque muchas veces pensamos en la supremacía y vemos suásticas, ¿no? Los nazis. Entonces, pero no, o sea, sí se ha dado casos, de mujeres blancas supremacistas. Entonces, eso es un punto importante, queridos amigos. No se nos olvide que también la mujer, tenemos los clichés de los supremacistas blancos, por ejemplo, pues de muchos países, ¿no? Primordialmente Estados Unidos, pero hay mucha supremacía en Europa también. Pero también las mujeres son supremacistas, y eso se ha visto videos, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, en Europa todavía es un cliché, todo es una... pues es así como que todavía no les entra muy bien la idea del mestizaje, ¿no? Los europeos. Y eso hablando de la parte occidental. Porque si hablamos de la parte oriental, por ejemplo en Rusia, pues un afrodescendiente pues es algo así como algo rarísimo que ven ahí. Entonces, ya no se diga los asiáticos, ¿verdad? Ahí sí de plano, pues, eso sí ya es impensable, ya ni siquiera es clichés, es algo así como impensable. En Asia el mestizaje es completamente fuera de órbita, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero yo creo que ese es el punto primordial de toda esta cuestión de la xenofobia o del racismo.
que se puede decir, porque por ejemplo en Asia sí hay una xenofobia, o sea, sí hay un pánico. En Europa se puede decir que hay un racismo, o sea, es un poquito más leve el racismo, o sea, todavía lo puedes manejar, porque la xenofobia simplemente ya no la manejas, o sea, es una fobia generalizada. El racismo sí, porque el racismo es así como, o sea, todavía se puede hacer, o hay leyes en contra del racismo, pero no hay leyes en contra de la xenofobia. Porque la xenofobia pues es más generalizada. El racismo, pues como se da en ciertos grupos, pues sí la puedes controlar o lo puedes controlar. Entonces ese más o menos es el matiz, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Medio Oriente pasa algo, yo noto algo similar como con Estados Unidos. O sea, sí hay una convivencia de varias razas. Se puede decir que de razas blancas y de razas negras o afrodescendientes. Perdón por lo de negros, o sea, no es nada racista, ¿va? Pues a veces uno aquí es medio mal hablado, pero no tiene nada que ver. Pero en Medio Oriente no hay o sea, hay una convivencia, pero no hay una integración. O al menos yo no la veo, yo no la noto. Puede ser que sí, porque los musulmanes, el islam, pues no, parece ser que no se fijan en el color de piel, o sea, hay africanos que son musulmanes, pues, o profesan la religión musulmana, pero no hay una integración, o sea, como que sí están muy delimitados, ¿no? Ahí. Entonces, eso es un punto bastante importante. Por ejemplo, otro caso puede ser Australia, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que pues esa es una de las ahora sí que la delimitación o el racismo precisamente habría que separar, porque no es tanto un vestigio de la colonización. O sea, la colonización no es mala, porque ese es un punto importante que podríamos desenvolver. Porque apenas el presidente, bueno, parece ser que el Papa, que es latinoamericano, pidió perdón por las masacres que se dieron en la colonización. Después el presidente de México le quería mandar una carta, le envió una carta al rey de España, precisamente para que pidiera perdón por la colonización. La colonización no es mala, el problema es el racismo, ¿no? La supremacía. Entonces, ese es un punto interesante, porque en América Latina el mestizaje precisamente pues es un tema. Es un tema, pues obviamente que nos interesa a todos, ¿no? No solamente a los mestizos, sino a todos en general. Y que precisamente yo creo que las razas pues asiáticas o blancas, incluso las razas africanas, se puede decir, que precisamente es su temor, ¿no? Que en el mestizaje ellos creen que se va a acabar su raza, su cultura. Y por ejemplo aquí en América Latina pues no sucedió eso, porque las razas indígenas pues siguen muy vivas y muy presentes. No solamente, bueno, en toda América, no solamente en América Latina. Pero obviamente pues sí, pues muchas veces se les hace un lado, ¿no? Por ejemplo, pues en Brasil o en Canadá, que no se les toma mucho en cuenta. Entonces esa es una mala idea del racismo o de la supremacía, ¿no? Que creen que, digo, más allá del discurso de que tienen que gobernar o subordinar a una raza, también yo creo que existe el miedo de que creen que su raza o su cultura se va a terminar con el mestizaje. Entonces yo creo que precisamente en este caso los ingleses, que precisamente es un país muy colonizador, precisamente tiene colonias por todos lados, sí toma las medidas necesarias para precisamente no mezclarse o no hacer el mestizaje. Entonces los ingleses también son una parte importante de todo esto, no solamente los alemanes, ¿verdad?
Porque ya como les digo, pues estamos acostumbrados a ver suástica y decimos racismo, pero también las mujeres son muy supremacistas o muy racistas. Aparte que precisamente por ejemplo, los españoles tienen el Real Diccionario el Diccionario de la Real Lengua Española, o por ejemplo los ingleses tienen es la fuente de la lengua inglesa, ¿no? Entonces se supone que por definición dicen half caste, que es media casta. Entonces ellos lo definen como cuando una raza pura, fíjense lo que dice ahí, eso es importante, ¿no? Cuando una raza pura se mezcla con una raza india o indígena o afrodescendiente, entonces digo, no sé, no estoy seguro en el diccionario de la lengua española, pero por lo menos los ingleses sí tienen esa definición de que ellos son la raza pura todavía. O sea, todavía está en su diccionario que así lo manifiestan, ¿no? Que ellos son la raza pura, una raza pura que se mezcla con una raza indígena o una raza nativa, y de ahí es el término de half caste o media casta, que incluso tienen otro término que es quarter caste, o sea, un cuarto de casta, supongo yo. Entonces como que ellos todavía tienen esa supremacía, incluso en sus definiciones, en su léxico, como que todavía tienen esa cuestión, ¿no? Muy supremacista, pero es una mentira todo eso. O sea, el mestizaje no hace desaparecer a ninguna raza, simplemente la diversifica más. Y prueba de ello pues es América Latina. Entonces, pues yo creo que ese es el punto más esencial, ¿no? Del racismo o de la xenofobia. Y digo, yo creo que ahí sí le deberían de dar una revisadita a su diccionario, los ingleses o los norteamericanos, porque se supone que decir a half caste es penado. Pero vamos, o sea, la ley te lo penaliza o es mal visto, pero por otro lado pues culturalmente pues todavía está implícito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues muchas veces nos vamos con la idea de que son culturas sofisticadas. Digo, no es por nada, no es por ser grosero, pero digo, cuando tienes, o supongo yo, que cuando es un país de pura gente blanca, pues es un poquito más fácil de gobernar, a diferencia de países que tienen pues toda una gama de matices ya integrados, por cierto, porque caso contrario de Estados Unidos o de algunos otros países, pues sí viven juntos pero no están integrados. Aquí sí están integrados. Entonces eso quiere decir que pues puede ser que América Latina pues sea un poquito difícil de gobernar. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí tiene su complejo, por así decirlo. Entonces eso es lo que deberían de meter en su discurso digo, si quieren hablar de América Latina o de México, pues los europeos yo creo que sí deben de meter eso en su discurso, ¿no? O sea, no solamente querer traer o imponer su modelito económico o político, porque no necesariamente encaja, o tiene que tener aquí en América Latina pues tiene que tener sus modificaciones, no es lo mismo. Entonces sí deben de como que contextualizarse en ese sentido, ¿no? Que pues no es lo mismo. Entonces pues nada, yo creo que yo los dejo por el día de hoy. Esa es la reflexión. Obviamente no dejen de cuidar a sus políticos, porque pues ya saben, ¿no? Hacen cosas indebidas, hacen cosas muy extravagantes. Pues nada, yo creo que los políticos hoy en día deben estar más que vigilados, más que
más que cuidados, más que vistos desde una lupa. Entonces, pues nada, yo creo que la integración no es mala. Yo se los digo, yo que soy mestizo, pues, que por cierto, Europa no tiene ese discurso en su política, ¿no? O sea, como que ellos vienen o tratan de imponer su política, pero no saben de mestizaje o no saben lidiar con este tipo de esquema cultural, ¿no? O multicultural. Entonces, que por cierto, ahí Vargas Llosa, cuando el presidente de México le mandó la carta o le quería mandar la carta al rey de España, dice, no, pues es que usted y yo somos mestizos y entonces ahí como que Latinoamérica pues sí tiene ese tema, ¿no? Pues que en Europa precisamente pues no, ellos no saben de mestizaje, entonces pues supongo yo que no lo tienen, pero obviamente si un europeo quiere venir aquí a América Latina, pues yo creo que sí debe tener muy en mente el mestizaje, porque digo, no es que aquí se vea una supremacía, eso ni pensarlo, pero el problema yo creo que ven sí las cosas muy desde su punto de vista. Yo creo que sí ven las cosas muy desde desde sus países, ¿no? Pero no contemplan la integración de todas estas razas o castas. Entonces yo los dejo por el día de hoy, ese es el mensaje. Yo creo que la integración, ese es el mensaje del día de hoy. Espero que les sirva, se cuidan mucho y bye bye.